A la diputada Lucía Yáñez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, trataré de ser breve porque me siento dicha por mis compañeros que hablaron de Evita. Eva Duarte de Perón, como contaba Vivi, fue una mujer que venía tal vez desde lo más profundo de la patria, ¿no? Desde los lugares más difíciles, desde aquellos en donde en esa época que hoy muchos reivindican, época que claramente desconocen, ¿no? Una época sin derechos, una época sin jubilaciones, una época donde la gente trabajaba hasta morir, que vivía solo para trabajar, donde no existía ningún acceso a nada, absolutamente a nada para el pueblo trabajador, del que tanto se habla hoy, ¿no? De los que trabajan, donde no se podía realizar ninguna actividad lúdica, donde incluso los deportes, de los que tanto nos vanagloriamos hoy, ¿no? El fútbol era para las élites, el boxeo era para las élites, porque no había tiempo para el pueblo. El pueblo solo vivía para trabajar, sin derechos, vivía para trabajar hasta que morían, incluso trabajando, y por supuesto con cero capacidad de mejorar la vida para sus hijos. La Argentina de aquella época era una Argentina sin sueños, era una Argentina que recién se construía a principios de siglo, esa Argentina de la que hablan hoy tantos, con inmigrantes que llegaban de diferentes lugares, con muchas dificultades para construir un esquema de un ser nacional, con distintas identidades coexistiendo en un país, de los cuales Perón y Eva Duarte de Perón fueron los grandes hacedores de esa primera etapa de un ser con identidad nacional, de poner bien alta la bandera de la Argentina y de construir posibilidades de las cuales aún hoy estamos orgullosos. Podríamos decir que Evita fue la mujer política más valiente del siglo XX. Pero a mí, esto de tal vez hablar de las mujeres segmentándolas en este proceso, me parece que le queda muy chico a Evita. Porque en esa época las mujeres no hacían política, básicamente porque no teníamos el derecho de hacerlos. Quienes incorporó a las mujeres a la política fue Evita, fue Eva Duarte de Perón, que creó la corriente femenina y que permitió recién en 1949, pensemos que la Argentina tiene su primera constitución 40 años después de su primera existencia, en 1853. Sin embargo, las mujeres pudimos votar recién en 1951, después de la Constitución del 49, 100 años después. Y fue Eva Duarte de Perón la que generó esa movilización, inspirada no solamente en la cantidad de derechos que se estaba construyendo para el pueblo, sino en los espacios que se construyeron para las mujeres y en la posibilidad de dar discusiones políticas, en la posibilidad de incorporar la justicia social, esa justicia que era para todos y para todas, no una justicia corrupta como había en la época, no una justicia para pocos y para los sectores poderosos, como todavía seguimos discutiendo. ¿Cuántas cosas que se discutían a principios del siglo seguimos discutiendo todavía? Es algo que vamos a tener que pensar muy fuertemente los argentinos y las argentinas, porque el mundo avanza y nosotros también tenemos que hacerlo con nuestras instituciones. Evita no solamente trajo el voto femenino en la Argentina, él discutió y creó el acceso universal a la salud y a la educación. Hasta el año 1943, hasta que el peronismo estuvo en el poder, los pobres no tenían acceso a la salud. Tampoco acceso a la educación. La educación universitaria no era gratuita en la Argentina. Evita es la hacedora de la movilidad social ascendente en nuestro país, de la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras realmente puedan acceder a una vida digna. Promovió la participación política, decíamos, pero además incorporó muchísimas mujeres a los lugares de poder, lugares que aún hoy seguimos discutiendo. Yo creo que Evita es la reflexión permanente de lo que nuestro país quiere o no quiere ser. Evita además fue una apasionada por los sectores populares. Ella venía de los sectores populares. Fue una mujer muy pobre, como decía Vivi. Nació en la más profunda pobreza, hija de una madre soltera con un padre poco presente, ¿no? Cosas que ocurrían en la época. Y sin embargo construyó desde la nada una carrera. ¿Y qué dijeron de ella? Por supuesto, las peores cosas. A Evita no le perdonaron ser mujer en esa época, pero por sobre todo no le perdonaron ser valiente, tener la convicción que tuvo y poder incorporar a miles y miles de personas a la posibilidad de tener derechos. Evita creó los Juegos Evita porque
fue ampliando la posibilidad de llegar a todos aquellos y aquellas que hasta ahí, como dijo Horacio González, habían sido los nadies de esta patria, ¿no? Fue desde los más pequeños y entonces dijo que los únicos privilegiados eran los niños y a partir de ahí creó derechos, creó escuelas a través de la fundación, creó hospitales. Fue una de las principales hacedoras de la posibilidad de que se construya la Constitución del 49, de la fuerza política que tuvo en ese momento a través de la fuerza de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares para que Perón pueda sancionar la Constitución más importante que tuvo la historia de nuestra patria, la Constitución más plagada de derechos, la Constitución que realmente fue la hacedora de que la Argentina tuviera posibilidades de crecer. No fue la Constitución liberal del 53, ni tampoco el liberalismo que dicen que tenía esa Constitución es lo que era. Se han querido apropiar en estos tiempos de enormes palabras que han sido parte de las revoluciones históricas, no solo de nuestro país, sino del mundo. Evita, yo quiero contar una historia nada más, una pequeña historia que relata quién era. Se cree que la Fundación Eva Perón, el estimativo es que ayudó a más de 2 millones de personas. En la Argentina en ese momento había un aproximado de 16, 17 millones de personas. Más de 2 millones acompañaron a Evita el día del renunciamiento histórico en 1951. Pensemos qué capacidad de convocatoria tenía realmente esa mujer y Perón. Pero hay una historia que a mí me conmueve mucho, que es una historia de la familia Alcaraz. Es una historia en Santiago del Estero. La familia Alcaraz tenía 7 hijos. Vivían en la más extrema pobreza, sin absolutamente ninguna posibilidad de acceder a servicios, y uno de sus hijos escribió una carta. Porque en esa época la política era muy receptiva, y Evita contestaba todas las cartas que le llegaban, a través de muchas personas que le ayudaban, por supuesto, porque recibía miles de pedidos por día. Después de la ayuda de la Fundación Eva Perón para la posibilidad de que esa familia acceda a derechos, sus hijos se convirtieron en profesionales. Su hijo fue maestro rural, su hija fue enfermera, algunos de ellos pudieron estudiar y así se convirtieron en parte de una clase media que obtuvo derechos. ¿Qué podemos decir? ¿No? Hay otra historia de un niño tucumano, de Luis, que estaba enfermo, que tenía una cardiopatía y que no podía viajar a atenderse a Buenos Aires. En ese momento las provincias estaban bastante abandonadas. Ese federalismo del que se habla, ¿no? ¿El federalismo de quién? Bueno, y sin embargo Eva Perón lo trajo y le salvó la vida. ¿Cuántas vidas habrá salvado Eva Perón? ¿Cuántas vidas habrá promovido? ¿Cuántos accesos a derechos? Es incontable. Evita no fue solo la mujer más importante en la política del siglo XX. Evita fue uno de los políticos más importantes del siglo XX. Evita es uno de los próceres, una de las próceres, pero no por su género, sino por su acción, más importantes de la República Argentina. Evita es hacedora de una Argentina que nos orgullece y de la cual nos hacemos todos y todas parte, pensemos lo que pensemos. De una Argentina que tiene una clase media, que están destruyendo, por cierto, pero que tiene una clase media, distinta a los países de la región, que tienen brechas entre los ricos y los pobres enormes, gigantes. Esa clase media fue construida por la movilidad social ascendente que permitió los derechos que trajo a la Argentina el peronismo. Evita enorgullece por la construcción de la lucha popular que tienen los argentinos y las argentinas y la valentía al momento de poner en discusión en las calles las cosas que nos pasan permanentemente en un péndulo político que ha ido y venido muchas veces durante los últimos años. Evita es parte del orgullo de la educación pública gratuita en la Argentina, de la cual también son parte, por supuesto, otros partidos, de la cual hemos construido, pero que sin embargo se construyó en un derecho muy importante de la Constitución del 49. Evita es hacedora de los derechos sociales que aún hoy parece que tenemos que discutir y que vamos a seguir defendiendo. Evita es hacedora de un enorme plexo normativo de los cuales también nos sentimos orgullosos en la Argentina. ¿Cuánto vamos a tener que volver a Evita después de lo que nos va a dejar este arrasamiento del Estado que trae Milei? ¿Cuánto vamos a tener que volver a Evita para volver a soñar para adentro y para afuera? ¿Cuántas veces tendremos que recordarla, leerla,
pero por sobre todo hacernos de su valentía para poder salir adelante. Ella vive en nosotros, es parte de nuestro movimiento, pero por sobre todo es parte de la realidad que tiene hoy la República Argentina, no la de Milei, la de los derechos, la de la clase media, la de la movilidad social ascendente y por sobre todo la de la lucha de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, diputada.